Café con Dios. Amigos, buenos días. Estamos terminando con ánimo la semana y hoy con un programa especial para los padres, para esos papás esforzados, para esos papás valientes. Así que hoy, por favor, llamen a todos los papitos que conozcan porque queremos honrarlos en este programa. Queremos tratar algunos temas que involucran esa relación con nuestros padres. Bienvenidas, amigas, qué gusto verlas hoy nuevamente. Hola, Jimenita, un día de celebración. Nosotros ya nos estamos apuntando para el día domingo, así que ahora mismo vamos a celebrar a nuestros padres, aquellos que son nuestros esposos y que también son los padres de nuestros hijitos, así que súmese también a este día de celebración. Así es, queremos tener la oportunidad de honrar a el rey de la casa, a ese héroe, a ese hombre que siempre está allí infundiendo autoridad, amor, respeto. Ellos se merecen lo mejor. Así es, nos estamos preparando porque viene un día maravilloso, que no deberíamos de celebrarlo solo un día, sino siempre, para bendecir a aquellos hombres maravillosos que Dios ha puesto en nuestra vida, padre, esposo, amigos, hijos, que llegan a ser tan importantes para sentirnos protegidas, ¿no? Que Dios los bendiga y este programa va a ser dedicado a todos ustedes. Por supuesto, ya están alistando la sorpresa para el domingo, me imagino, ¿verdad? Sí, claro, ya está todo ya preparado. Saben que yo tengo un problema, siempre trato de hacerlo con mis hijos, pues no, para que ellos también sean parte de todo lo que le preparamos a papá, ya aparte de a mi papá, obviamente a mi esposo, como decía Jenny. Pero yo tengo mi segundo hijo que tiene 7 años, que no se guarda un secreto. Ya estábamos haciéndole unos dibujos y el otro día me dice, mami, ¿dónde están los dibujos esos que le estábamos haciendo al papá? Y yo le abría los ojos y tú crees que se reaccionaba. No, ¿dónde, mami? ¿Dónde? Y yo, ay, ya se acabó la sorpresa. ¿Van a hacer algún pastelito? ¿Van a cocinarles rico? ¿Qué van a hacer? Generalmente nosotros nos reunimos en familia. Cuando se trata de la reunión familiar donde celebramos a mi papá, todos nosotros somos casados, así que vamos con nuestros respectivos esposos, hijos y armamos pues la gran comida y esas son generalmente nuestras reuniones de celebración. Y ahí obviamente vienen nuestros esposos y celebramos todos juntos. Siempre el postre final no puede faltar. Así es. Bueno, pues yo por lo general siempre lo celebro junto con mis hijos, llevamos a mi esposo a un restaurante. Yo no cocino ese día. No cocino ese día es vacaciones. Ese día es vacaciones para todos. Y bueno, y junto con mis nietos. Es un tiempo hermoso de regocijo y de unidad espiritual. Marlene, ¿tú sí cocinas? Sí, me gusta cocinar, pero no todos los días, solo para ocasiones especiales. ¿Y esta es una? Esta es una claro, que se merece atender como reyes. Sí. Pero como también manejamos la iglesia, pues la casa se llena de hermanos muchas veces y lo celebramos con la familia del Señor. Y es una bendición muy grande. Claro, y además celebramos también a nuestro Padre Celestial, que es el que nos lo da todo. También a quienes no tienen papá, es hermoso siempre poder recordar que tenemos un papá que está allí, que nos sostiene, que nos da fuerza, que desde muy cerca está a cada instante y en cada prueba ayudándonos a levantar. Amén. Vamos entonces a hacer un... Ay, me estaba olvidando, casi hago el corte sin mencionar quién nos puso hermosas. ¿Quién nos puso hermosas? A ver. Nancy Cedeño. Nancy es el ángel aquí de Café con Dios. Nancy Cedeño siempre nos maquilla. Miren, además les ha cambiado el look, no sé si se dan cuenta. A mí, sobre todo, generalmente siempre traigo el pelo largo y ahora me lo recogió. Se lo recogió, bueno. Te queda lindo el moño. Gracias, amiga. Te queda lindo. En realidad me siento un poco rara, pero bueno, ella dijo que estaba bien hacer el cambio y dije, bueno, está bien, listo. Es que a veces no estamos acostumbrados, a esos cambios. A mí me pasa, yo generalmente me maquillo, me pongo un poquito de blush, algo de brillo de labios, ni siquiera lápiz de labios y nada más. Entonces Nancy viene, me maquilla y yo estoy segura, ¿estás segura que está bien? Pero claro, me veo linda, solo que uno no está acostumbrado porque realmente resalta nuestra belleza, ¿verdad, amigas? Así es. Entonces, les voy a dar el número de Nancy para quienes no lo tienen. A ver, apunten, 098-512-6822. Yo la tengo entre mis contactos, está entre favoritos ahí, para cualquier cosa yo la estoy llamando Nancy porque
siempre uno necesita estar hermosa. Hay un montón de eventos y mucho más ahora que viene el Día del Padre. Seguramente el domingo queremos estar regias. Así que 098-512-6822. 098-512-6822 para que pueda llamar a Nancy Cedeño. En sí, ella es diseñadora de imagen y también, si quiere lucir bonita, para que ese papá se emocione al ver a esas reinas de la casa. ¿Dónde nos vestimos, amigas? FM Moda. FM Moda. Yo tengo que aprenderlo porque todavía no lo sé. ¿Verdad? FM Moda. Con FM Moda. Ya. Linda la blusa de Zoilita de FM Moda en la ciudad de La Garzota. Ahí está la blusa de Zoilita, hermosa en FM Moda, ciudad de La Garzota. Manzana 95, Villa 8. Ahí le tomamos la lección a Marlene. Casi me cogiste descuidada. De sorpresa. Ok, nos vamos a un pequeño corte, pero ya regresamos. Tenemos un video en el que ya vamos a meternos en este tema y vamos a hacernos algunas preguntas con respecto a los padres. Ya regresamos. Ya regresamos. Estamos de regreso. El padre es la figura fuerte de la casa, la cabeza de la familia, el proveedor, el sacerdote del hogar. Pero no siempre es valorado todo el tiempo que el hombre que sostiene la casa se pasa en el trabajo, a veces sin fuerzas, aguantando los más duros momentos por amor a su familia. Es poco comprendido el carácter difícil de ese padre que intenta preparar para la vida a sus hijos. Y muchas veces se ignora las veces que se exime de cosas para comprar el anhelo de su pequeño o incluso de su hijo adulto. ¿Te has preguntado alguna vez cómo aman los padres? Bueno, como decíamos en el video, ¿cómo aman los padres? Realmente a veces es poco visible ese amor de padres, porque lo tenemos trabajando, los tenemos en otras ocupaciones que también son partes de su rol, pero a veces somos un poco ingratos, yo creo, amigas queridas, con esos seres que lo dan todo por su familia, por sus hijos. ¿Cómo aman los padres? Ahora miramos a la mamá tan sentimental siempre, ¿no? Y miramos al papá tan fuerte, pero yo creo que el amor de los papás se puede llamar exagerado porque está en los momentos más difíciles de nosotros como hijos, dándonos fuerza. En el caso del mío, pues en los momentos más duros de mi vida siempre ha estado allí incondicionalmente. La fortaleza que inyectan es como no se acaba jamás. Puedes estar cometiendo el error más grande de tu vida y él dice, tienes la oportunidad de salir adelante, esfuérzate, tú eres capaz. Entonces, de pronto no son muy melosos, aunque el mío sí, pero he visto papás que son un temperamento allí, todos regios, pero en medio de lo que son, siempre ponen esa parte que hace parte de nosotros y nos forma y somos el resultado definitivamente del tesoro que ellos han depositado en nosotros, ¿no? Esa parte del sentimentalismo es algo que los papás hoy están cambiando y enhorabuena, porque tal vez por cuestión de cultura, nuestros abuelos y aún hasta nuestros padres fueron como un poco lejanos en el sentido del beso, el abrazo y este tipo de situaciones. Y ahora nos damos cuenta que los nuevos papás quieren cambiar eso, y lo digo por mi esposo, o sea, él es el que está presente, el que está siempre con palabras lindas para mis hijas y le encanta servir. Entonces es una demostración de esa manera de amar. Ahora, con mis papás, con mi padre, ¿verdad? Al que amo y al que aprovecho y le mando un abrazote a Manuel, mi papito querido. Él, en cambio, fue súper preocupado por su casa, totalmente proveedor y hasta el día de hoy. O sea, felizmente él ha desarrollado su negocio a base de mucho esfuerzo y sacrificio y hasta el día de hoy él está pendiente y cada que hablamos, mijita, ¿cómo estás? ¿Tienes alguna necesidad? Es costumbre de él que le pregunte a toda su familia si tiene alguna necesidad, porque él siempre se sintió y se vio como un proveedor. Así que aprovecho pues y le mando un abrazote a mi papito querido. Qué lindo. Bueno, gracias a Dios que tienes a tu papá, ¿verdad? Bueno, yo tuve un padre ejemplar, realmente el mejor recuerdo de mi padre que yo tengo es esa fortaleza que él siempre tuvo, esa fuerza de poder pues propiciar un ambiente de amor, de autoridad, de respeto.
¿verdad? De esa autoridad que hace que el hijo realmente asimile todo lo bueno. Nuestro padre sembró en nosotros como familia. Yo soy la mayor de mis hermanos. Viene pues, el segundo es mi hermano Freddy, que es pastor, el pastor Francisco Lores, el tercero, y mi hermana Ana Rosa, que es la última. Somos 4. Y realmente nunca de verdad puedo olvidar ese amor, esa preocupación, ese potencial que Él nos dio para que nosotros podamos desarrollar las habilidades gracias a nuestros padres. Realmente yo le agradezco a Dios por tener el mejor padre del mundo que está en el cielo. Yo digo, yo admiro, ¿no? Cómo los papás a veces se guardan muchas cosas, ¿no? Se guardan cosas preocupaciones de todo el día, la angustia de cómo van a terminar de pagar el mes y las cosas que vino el niño, vinimos nosotros y les pedíamos esto, les pedíamos el otro, y ellos trataban de no transmitirnos su afán de poder cubrir con todo en la casa, ¿no? Y realmente eso es admirable en los padres, porque ellos muchas veces se guardaron días amargos, ¿verdad? Sí, claro. Mi papá me cuenta que en los años del papá de él, trabajaban en el campo, ¿no? Y que el papá nunca fue como demostrativo, en cariño. Afectuoso. Sí, afectuoso. Y dice que lo que hacía el papá era que le daba una palmadita. Y en Colombia pues le daba la aguapanela, se le llama a algo que tomamos nosotros, y le decía, tome esto. Y dice mi papá que nunca le dio un abrazo, que nunca le dio un beso, pero que se sentía honrado cuando le tocaba la espalda y como que lo incentivaba y le decía, mi hijo, usted es un fuerte, usted lo admiro. Y eso es lo que nos inyectan los papás, a veces no es con palabras, pero tienen actitudes tan lindas que nos derriten el corazón. Y pienso que también los hijos hemos cambiado mucho. Sí. Antes mi papá siempre tuvo esa cara así, yo era muy melosa, entonces yo sabía cómo llegarle y sacar lo que tenía que sacar en el momento preciso, así que esa cara fue como también cambiando, y los hijos tenemos mucho que ver allí, abrazarlos, así tengan, yo digo cara de revólver, abrácelo, béselo, porque hay muchas personas que hoy están llorando. Para nosotros es celebración, pero muchos lloran porque no pudieron disfrutar a su papá por resentimientos, por dolor. El papá es lo más lindo que Dios nos ha regalado, así que hay que apachacharlo. Es que no identificamos cómo nos aman, es que a veces creemos que solamente ese abrazo es esa demostración de amor, pero ellos también nos aman de otras formas, como yo le decía, el hecho de aguardarse esa amargura que a veces tenían, o esa preocupación por cubrir las cosas de la casa, es una forma de amarnos también, Jenny. Sí, claro, y de hecho nosotros tenemos que aprender a descubrir esa comunicación, porque así como dice un libro que se llama Los 5 lenguajes del amor, te hace saber que no necesariamente a través del que tú conoces es como te expresa el amor otra persona. Entonces hay que determinar si de repente es el lenguaje del servicio, hay que determinar si es el lenguaje del hablar, el manifestarlo, o el poder hacer regalos. Entonces seguramente usted ya sabe cuál es a estas alturas del partido ese lenguaje. Por ejemplo, yo insisto, mi papá no fue muy afectuoso, o sea, no fue muy cariñoso, pero para él la representación de amor era el proveer. Claro, y eso es un servicio, estoy trabajando por ustedes. Totalmente. Y se sacrificó mucho, y eso es algo admirable. Nosotros vemos en él, ahora cuando él ya es abuelo y hasta... Bueno, nosotros vemos en él esa figura de respeto, esa figura que nos invita a soñar, de salir de la nada, a crecer, a trabajar, a esforzarnos, a ser valientes para poder llegar a tener. Ojo, y también yo quería decirle a Zoilita que a lo mejor nos cuente un poco su testimonio, porque en algún momento yo le escuchaba decir de que también él era muy fuerte, su papá era muy fuerte, y a veces tenemos esos papás que son como fuertes, como que no solamente no son cariñosos, sino que además enojados, son fuertes, sino que de repente cuando tú estás mal y llorando, entonces te dice, párate, tú puedes, vamos, levántate. Entonces tú dices, qué frío, pero en realidad esa también es su forma de amar, ¿no? El fortalecernos con su carácter. Así es. Bueno, en el caso mío, mi padre fue un hombre de carácter fuerte, mi madre pues era más dócil. Pero eso nos sirvió a nosotros porque él aplicó una buena disciplina a tal punto que en ese tiempo, yo me acuerdo, pues no, era pues la disciplina, si cometíamos un error, nos arrodillaba. Mi papá nos arrodillaba, y a veces con granos de sal o con granos de maíz, así claro, era, y era con los brazos horizontales y esos cabos de soga, o sea, bueno,
yo no estamos era diciendo la mayor, que eso sea lo correcto, exactamente, ¿no? que sea lo correcto, pero lo bueno de verdad es que él siempre quiso lo mejor para nosotros, una buena disciplina, nos disciplinaba, pero después nos acariciaba y nos decía el por qué nos castigaba. Claro que a mí me dolía, o sea, siempre yo creo que nos usó a mí y a mi hermano Freddy, nos castigaba, porque a los otros dos menores como que casi ya no, ¿verdad? Pero siempre a los mayores. Y eso fue tan lindo porque pudimos descubrir en él, o sea, esa fortaleza, y lo bueno que él tenía era que desde pequeños nos inculcaba la cultura, el arte, el estudiar, el preocuparnos en nuestros estudios, y gracias a él tuvimos un potencial bueno porque fuimos buenos estudiantes. Bueno, yo fui el primer puesto en la escuadra de honor, mis hermanos eran súper también inteligentes y nos enseñó a desarrollar esas habilidades que teníamos, esos dones de la oratoria, de la declamación, o sea, de la cultura. Lo desarrollan de una forma distinta. Exactamente, tratan de buscar distinta. ¿Por qué? Porque en ese tiempo de forma. pronto no había, pues ahora pues no lo que se usa, ¿verdad? La tecnología no estaba tan avanzada, pero era tan hermoso porque había un tiempo de coinonía y de unidad familiar. Eso fue algo hermoso que yo nunca lo puedo olvidar, gracias a Dios y a mis padres. Marlene decía algo importante, y es que podamos valorar todas estas cosas, ¿no? Que a veces lo olvidamos, ¿no? A veces solamente criticamos o solamente vemos esa parte dura del papá, pero no valoramos cómo nos aman y cómo nos demuestran ese amor. Sí. Yo tuve a mi papá lejos la mayor parte de mi vida porque mi papá llegaba solamente los fines de semana. Mi papá trabajaba fuera de la ciudad siempre, ¿no? Entonces yo tenía un papá de fines de semana, entonces, y para mí yo quería ese fin de semana exprimirlo, aprovecharlo. Yo las veces que iba al parque era con mi papá, porque era el tiempo en el que estaba, ¿no? Sí. Pero luego entendí, y ahora más que nada cuando uno crece, ¿no? Porque a veces tú te guardas resentimientos, dices, mi papá no estuvo conmigo, yo hubiera querido que esté mucho más tiempo, que esté en el día a día, pero cuando ya creces, ¿no? Y en el Señor aprendes que en realidad él se estuvo allá esforzando, y luego me di cuenta, él madrugaba ya, aún cuando ocupaba un cargo gerencial, él seguía madrugando, seguía esforzándose, trasladaba hasta tarde en la noche. El dormir solo toda una semana sin su familia era un esfuerzo inmenso, o sea, yo no sé si yo hubiera sido capaz de hacerlo. Entonces ahora yo me doy cuenta, wow, eso lo hizo por mí. Sí. O sea, eso lo hizo por mí, por mi hermano, por su familia. Entonces yo sí creo que es importante que le podamos decir a las hijas, a las familias que ahora nos están escuchando, que podamos entender, no buscarle el lado malo, sino entender por qué están haciendo eso nuestros padres, y aprender a amarlos y a valorarlos y a honrarlos en vida. Que de hecho es un mandamiento, ¿verdad? Un mandamiento con promesa. Que es justamente el honrar a padre y madre para que tengas larga vida en la tierra. Y muchos estarán diciendo, claro, para ti es sencillo honrarlo porque nos estás contando cosas lindas, y de repente mi papá me abandonó, de repente simplemente no lo conocí, o tantas cosas que hizo. Pero hoy es un buen tiempo para determinar el perdonar, el acercarte. Si se te hace muy difícil tal vez el expresarle, porque tal vez él mismo no se comunicó contigo de una manera así abierta, te invito a que le hagas una carta antes de primero orar y pedirle al Espíritu Santo que te ayude para recordar tiempos lindos, lo que sea, que te agarres de ese tiempito que te miró, que te vio, que te puso las medias para ir al colegio, algo, y que lo puedas escribir, expresar, agradecerle y también bendecirlo. Y créeme que lo va a recibir con muchísimo agrado, y vamos a hacer una cadena de bendición en esta celebración del Día del Padre. Amigas, vamos a hacer un corte porque el tiempo se nos fue volando. Sí. Vamos a regresar con unos testimonios justamente de papás que tenemos invitados el día de hoy. Ya volvemos. Ya regresamos. Estamos de regreso. Por eso, ¿a dónde están los valientes? ¿Dónde están los padres temerosos del Señor? Es hora de levantarnos y responder al llamado y decir, yo lo haré, yo lo haré. Seguimos aquí en Café con Dios, y generalmente hay quienes cuando han visto el programa dicen, uy, ese es un programa solo de mujeres, pero no es así. Este programa es para toda la familia.
Y hoy, como ustedes ya han estado escuchando, hemos querido honrar a los padres. Así que tengo yo el honor de tener este panel lleno de hermosos y bendecidos papitos. Un aplauso, por favor, para ellos. De verdad que yo estoy muy contenta. A ver, aquí toda producción, estamos emocionados de tener este panel aquí tan maravilloso. Aquí tengo a padres esforzados, padres que son ejemplos y padres que viven diferentes etapas, ¿no? De las diferentes etapas de ser papá. Nosotros hemos estado a lo largo del programa preguntándonos cómo aman los padres. Y esa es una pregunta que a veces uno se hace porque es tan fácil ver el trabajo de la mamá, ¿no? El trabajo que está en casa, el trabajo cercano, el trabajo de la mamá que atiende. Entonces, pero generalmente el papá es el que está trabajando, es el que está haciendo como que preocupándose de otras cosas del hogar, ¿no? De la familia. Y quizás no se percibe tanto esa labor de padres que también existe. Realmente el papá es ese, yo mencionaba en el video introductorio cuando mandábamos este tema, es ese que está trabajando todo el día y a veces se tiene que aguantar al jefe que le dijo de todo porque uno tiene la familia en la casa y uno no puede renunciar porque tiene que mantener a la familia. Es ese que uno de repente se le dieron ganas de no levantarse, estás agotado todo el día, pero tú sabes que tienes que hacerlo porque tienes un hogar que sostener. Es aquel que se priva a veces de cosas por comprar el anhelo del pequeño o incluso del hijo adulto, ¿no? Tenemos aquí a Josué Castro. Hola. Un papá nuevo. Josué, bienvenido. Bueno, muchas gracias por haberme invitado aquí a este programa y bueno, estoy aquí para responder tus inquietudes al respecto Josué es de mis papá experiencias. nuevo. Josué, ¿cuánto tiempo tiene tu bebé? Mi hijo tiene 2 años, 3 meses. 2 años, 3 meses y recién recibió otra noticia, Josué. Sí. ¿Cuál es? Cuéntanos. ¿No? Bueno, eso es una noticia que todavía la reservo. Ay, bueno, Sí, pero ya por todos favor. creo que se imaginaron de qué se trata, ¿no? Aquí se va a enterar la Ya me familia entero. que viene otra bendición. Bueno, tenemos a Edmundo Guerra. Edmundo, gracias por habernos acompañado. Edmundo es ese papá ya experimentado, ya tiene hijos grandes, pero ahora está viviendo de nuevo esa experiencia, así es. lo cual lo vives de una manera diferente. Oh, ¿Cuánto tiempo totalmente. tiene tu bebé ahora? 9 meses. ¿Y tus hijos grandes? El mayor tiene 25 años. ¡Wow! Sí. Es empezar de nuevo. Dios mío, sí. Y tenemos a Dino Herrera, papá de jovencitas. Así Uy, puras mujeres, una tarea difícil, 2. Dino. Sí, lindas. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar acá. Y tener hijas es toda una aventura. Y de la mano del Señor ha sido, y sabemos, va a seguir siendo maravillosa. Vamos aquí a hablar de la aventura de ser papá. ¿Cómo aman los papás? ¿Cómo ama ese papá jovencito? Ese papá que está descubriendo esta experiencia de ser papá. Bueno, inicialmente comienzo, ¿no? Diciendo que yo no era muy amante de los niños. Wow. O sea, yo jugaba con los niños y todo, pero no era de cuidarlos y de que cambiarle el pañal y que esto. Entonces, para mí eso me cogió como, obviamente, como nuevo, efectivamente nuevo, porque eso es mi primer hijo. Pero con el pasar del tiempo, el transcurso del embarazo de mi esposa, el vivir al lado de ella los dolores, las situaciones que toda mujer embarazada muchas veces vive, ¿no? Y a veces sufre, ¿no? Eso me hizo tomar tal vez un poco de conciencia, ¿no? del rol que tengo que tener como padre, ¿no? Y obviamente cuando nació mi hijo, para mí nació un tipo de amor que no había conocido, que no había experimentado con ninguno de mis sobrinos o ninguno de mis primos. Ese amor que tal vez te puede llegar a darlo todo, inclusive hasta la vida por tu hijo. ¿Cambiaron tus prioridades, Josué? Por supuesto. A mí me gustaba andar comprándome mis aparatitos, que los celulares nuevos, las que la novelerías, computadora, ¿no? Que la novelería, y ahora no. Lo primero que pienso es en los tarritos de leche. Y ahora tú ves el celular moderno, que antes quizás eras el primero en comprar, Sí. y ahora dices, no, con eso que le compro el tarro de leche, Bueno, la sí ropa. me compro mi celular, pero no baratito nomás, pero igual moderno. pero no exagero, obviamente, porque tengo otras prioridades, ¿no? Y algo que puedo acotar al tema también, respecto a la pregunta que me hiciste, es que he podido llegar a ser
un amigo para mi hijo. Wow. Ya que obviamente yo vivo en un lugar donde tengo familia cerca, pero cada uno como que tiene sus ocupaciones y muchas veces no podemos interactuar. Entonces el bebé a veces pasa solo, con la señora que lo cuida, con mi esposa. Entonces yo me he convertido para él como su amigo. Yo me pongo a jugar con él. He vuelto a revivir ciertas etapas de mi infancia con el propósito de que él no se sienta solo, de que él pueda crecer, ¿no? En ese ambiente de niños, ¿no? De niños. El mundo, decíamos hace un ratito, él le tocó volver a empezar. Después de ver libros de universidad, ahora te tocó ver pañales de nuevo. Así es. ¿Cómo es eso? Bueno, debo indicar primero que tengo 3 varones. Wow. Pues si todavía estoy en el Señor esperando la niña. Estamos entre sí, no. Sí se puede, difícil. yo tengo 3 varones y a la cuarta me salió la niña. Sí se puede. Qué lindo, yo recibo eso. Lo estoy incentivando. Es duro porque el varón es un tanto complicado. Imagino que todos los hijos, ¿no? Pero el varón en especial, el carácter que tienen, el carácter de ellos es un poco fuerte, un poco más rebelde, pero aprendí algo que es importante, a darle tiempo de calidad. Es verdad, uno llega cansado, en las mañanas se levanta muy temprano, los ve apenas acostados a ellos y en la noche uno llega desesperado por jugar. Son 25 años y entre el mediano, estamos hablando de 16 años, son de 16 años ahora, retomar nuevamente, cargar a una criatura, cambiarle pañales. ¿Qué cosas crees que ahora haces que antes no lo hacías con tus hijos? Darle ese tiempo de calidad realmente. Eso que lo aprendiste con los grandes. Así es, definitivamente. Tal vez él, conversaba con mi esposa y le decía, tal vez él ha sido el premiado porque ya me ha tomado en otra etapa. Claro. Creo que nadie nace sabiendo ser padre, es complicado, se aprende en el camino, ¿no? Y todo esto me ha ayudado, el Señor me ha ayudado mucho, desde que lo conozco a Él, mi forma de estar dentro de la familia, de desenvolverme, es diferente. Y muy lindo. Y el tema de los varones, acá tenemos en cambio el caso de puras mujeres. Entonces tenemos dos jovencitas. Aquí decía que el carácter de los hombres es difícil. Yo también tengo varones y realmente es complicado. ¿Cómo es tratar con mujeres? ¿Cómo es ser ese guardaespaldas ahí de esas princesas y cuidarlas todo el tiempo? Para mí ha sido pues toda un aprendizaje. Desde muy pequeñas he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de laborar en aquellos centros educativos donde también mis hijas han estudiado. Y desde muy pequeños yo he sido desde su chofer, su profesor, su guardián, como decías. Ahí las vemos, ahí las vemos. Ahí están, sí, por supuesto, lindas. María del Mar, de 20 años, María Paula, de 17. Y cuidarlas es un agrado, es una tremenda satisfacción. Cuando pequeñas ellas y yo llegaba a casa era un tiempo único, genial, grandioso, cuando todos comenzábamos a jugar y chochábamos. Teníamos ese tiempo en que nos inventábamos tantos juegos. Pero de ahí los años fueron pasando. Pero la cercanía no se ha perdido. De hecho, paternidad es precisamente eso. Atendiendo la etimología la tenemos muy clara. Es relación, es conexión. Cuando no solo el que engendra la vida, sino aquel que está presente continuamente, mantiene una relación con sus hijos, en este caso con mis hijas, realmente es un ganar por todos lados. Muchas veces el trabajo quita un poco de fuerza, pero se renuevan y tenemos aquellas fuerzas como las del búfalo que nos hacen ir y pelear la milla extra y caminar un poco más. Nuestras hijas son una bendición. ¿Por qué creen que ustedes que el trabajo del padre, la labor del padre, la figura del padre no es tan comprendida? Bueno, porque hay los estereotipos. Generalmente se piensa que el padre, sin decir ausente, porque es una palabra que castiga mucho, está muy ocupado en su rol de proveedor. Pero cuando entendemos que el mejor equipo, el equipo de nuestros amados, es la familia, anhelamos el retorno al hogar, sacamos fuerza donde no hay y practicamos algunas estrategias, como por ejemplo secretitos de pararse un rato, orar y decirle al Señor,
despójame, deslígame de todo este cansancio, de todas estas preocupaciones. Ahora voy a reunirme con mis principales accionistas. Ellos son mi vida. Claro. Dame esa alegría y ese gozo que solo viene de ti para poder ahora encerar todo marcador e irme por el mejor partido de la tarde, que es el que quiero tener con los míos. Y ahí las cosas cambian. Edmundo, ¿cómo aman los padres mientras están trabajando? Ay, a control remoto. Lamentablemente es así. La única manera es llamándolos, sabiendo dónde están, dejando un poco muchas veces la ocupación del trabajo por irlos a recoger, por participar con ellos en el deporte. A veces uno está tan ocupado en el trabajo, lo absorbe tanto y aprende uno a darle ese tiempo, ¿no? A estar con ellos en el deporte, en sus actividades de música. Gracias a Dios a mis hijos les gusta mucho lo que a mí me gusta, la música, el deporte. Entonces compartimos esas cositas, ¿no? De hecho, quería añadir algo que para mí es interesante. Los chicos aprenden a reconocer al padre tal vez cuando ya llegan a ser padres. Y es mi caso. Mi hijo de 25 años ha comprendido muchas de las formas como un padre funciona durante aquel tiempo, ¿no? De crianza, aunque uno no deja de ser padre. ¿Ya eres abuelo? Ya soy abuelo. ¡Wow! Muy rápido, pero así es. ¡Wow! Sí, sí. Entonces, él ahora reconoce, ¿no? Y acude a mí ya de otra manera, claro, a buscar un ya consejo, a buscar un apoyo. Y uno se da cuenta un poquito cómo la vida es, ¿no? Y uno recuerda, pero si yo ayer estaba solo y estaba con mi vida solo, ¿no? Lo mismo que te ocurrió, me compraba de todo, pero cuando llega ya el hijo, pues uno ya tiene que despojarse de todo aquello, ¿no? Primero son ellos. Pero es muy lindo. ¿Y cómo ama el papá joven? El papá que yo acá lo escucho a Josué cuando lo molestan y le dicen, uy, ya está pensando en los pañales, porque él está aquí, pero está todavía en parte conectado ahí en casa, pensando en ese bebé. ¿Cómo ama el papá mientras está lejos también? Bueno, así mismo teniendo contacto, tal vez en este caso como mi hijo todavía está pequeño, no lo puedo llamar directamente, pero con la señora que lo está cuidando, porque mi esposa también trabaja, cabe de recalcar, que es algo que ya este año quiero terminar porque es importante que ella los críe, ¿no? ¿Cuánto te ha costado eso de ser papá? O sea, me ha costado bastante, sobre todo el tiempo, tratar de, por ejemplo, llega a las 6 de la tarde y salgo corriendo. La mayoría de los días es así porque estoy pensando en dos cosas, en mi esposa y en mi hijo. Tengo que ir a recoger a ella y enseguida ir a recoger a mi hijo. Obviamente cuando yo llego a verlo, él me recibe con los brazos abiertos, se ve que me ha extrañado y eso para mí, y yo sé que para él es importante, ese momento, ¿no? Ese momento de reencuentro. Se nos acaba el tiempo, amigos. Yo quisiera que ustedes, en pocas palabras, ustedes puedan decirle a la cámara, porque yo estoy segura que hay muchísima gente que se siente identificado con ustedes y quizás ven ustedes a ese papá, ¿no? A ese papá de chicas, de jovencitas, ese papá cómplice, ese papá que los ha ayudado, ese papá amigo, ese papá que comparte las aficiones con sus hijos, o ese papá que está recién empezando. Seguramente mucha gente se siente identificado con ustedes. Yo quisiera que ustedes, en pocas palabras, puedan llevar ese mensaje. Ahora vamos a celebrar el domingo a los papás. ¿Cómo ustedes quisieran que sus hijos entiendan cuál es la herencia que ustedes quisieran dejarles y el mensaje que guarden en su corazón de ustedes, la imagen que quieren que se lleven de ustedes y de ese amor que, aunque a veces no lo ven todo el tiempo, está allí? Bueno, es importante que usted, papá, como lo somos nosotros, pero a usted quisiera hablarle en este momento. Usted que ahora todavía tiene esas fuerzas y todavía tiene el tiempo para poder trabajar y producir, piense por un momento. Lo que hace es sumamente importante, es vital, pero también lo es el provocar, el crear, el anhelar tener esos momentos con su familia, con sus hijos, con sus hijas. Tome un poco de tiempo, páusese. Anhele el tener estas memorias, cree recuerdos, planifique un viaje, alguna actividad en que todos participen, porque ya después, cuando pasa el tiempo y cuando ya llega tal vez la jubilación y usted ya se queda en casa, usted solo tendrá esos recuerdos, esas memorias, ese legado que usted ha podido dejar a los más queridos. Así que vale la pena ahora
tómese un poquito y páusese. Edmundo. Bueno, yo le diría a los padres algo cortito, pero creo que es importantísimo. Nosotros fuimos hijos y cuando somos hijos requerimos cosas de nuestros padres. Piensen siempre en eso, que fuimos hijos y qué anhelamos, qué queríamos de nuestros padres. Entonces, démosles primero ese gran amor que tenemos de padre y esa protección que necesita el hijo, esa protección de poderlos guiar y encaminar. Y no olviden algo, la mejor herencia que puede dejar un padre son los estudios, no hay otra. Josué. Bueno, yo puedo decir al respecto de esto que preguntas, es que yo recuerdo lo que mi papá hizo conmigo. Él así como yo ahora soy con mi hijo, él era conmigo, era mi amigo. Era mi padre, pero también era mi amigo. Era el que me proveía, pero también era mi amigo. Él sabía todas las cosas que los secretos que yo tenía en mi corazón, porque él siempre tuvo esa apertura de darme el tiempo que como niño y como adolescente y como joven uno necesita, ¿no? Y eso es lo que yo quiero dejarle como legado a mi hijo, el saber que en cualquier momento, en todas las etapas importantes de su vida, yo estuve ahí para él. Y sobre todo el ejemplo, ¿no? Poderle dejar un buen ejemplo para que asimismo cuando él tenga su descendencia, cuando él tenga sus hijos, él pueda seguir el legado, ¿no? Así es. Y ahora yo quisiera, gracias por todos esos mensajes, amigos, quisiera que le des, no sé si nos puedes ayudar a lo mejor, Dino, con un mensaje a esos papás que sienten que su labor no es valorada. Porque también es difícil la labor de ustedes y yo decía hace un rato, no siempre comprendida y siempre demandamos más. Pero ¿qué le podemos decir a esos papás que sienten que no han hecho lo suficiente o que no entienden lo que ellos han hecho? El agobio es un malestar que cualquier ser humano lo puede experimentar, pero papá, el ánimo debe estar enfocado en aquello que va a venir luego. Piensa en aquellas generaciones que tú vas a cambiar. Posiblemente todavía no tengas nietos, pero te invito a que tú visualices a tu tercera y cuarta generación. Piensa en tus bisnietos, aquellas familias que tú tal vez no veas, pero que tú vas a impactar el día de hoy con un pequeño grano de arena, con un esfuerzo adicional, con una milla extra que hoy tú decidas caminar. Sabemos que razones para sentirte agobiado, cansado y tal vez un poco frustrado las hay, pero aquellos que están por venir van a ver y van a recordar y van a decir, mi abuelo o mi bisabuelo, él caminó, él hizo, él logró, y mi papá y mi otro pariente me los recuerdan gratamente. Así que sí, vale la pena ese esfuerzo, aun cuando no haya todos los días esa palmadita que te diga lo has hecho bien. Muchísimas gracias, Dino. Vamos a finalizar entonces. Gracias por habernos acompañado, Dino Herrera, Edmundo Guerra, Josué Castro. Gracias por darnos esos testimonios y esos consejos como padres, ¿no? Los honramos, los bendecimos y definitivamente valoramos todo eso que ustedes han hecho y que seguirán haciendo, dando ejemplo a los demás. Seguimos aquí tomándonos un café con Dios. El programa no termina, tenemos mucho más acá porque estamos celebrando a los papás. Ya regresamos. Estamos de regreso. Qué lindo haber podido compartir con esos papás ejemplares. Uno de ellos, quiero que sepan, es el esposo de mi querida Jenny Carvajal, Dino Herrera. Dino Herrera es el esposo de Jenny. Sí, Jenny, felicidades. muy orgullosa de mi esposo porque en realidad felizmente conocimos al Señor cuando nuestras hijas aún eran pequeñas y Él cambió de una manera impresionante. Él era súper enojado y mis hijas hasta le tenían miedo, pero después el cambio, mira, no sabes, yo estoy tan agradecida con el Señor porque Él es el mejor padre y dice además, no, para ser un mejor padre tienes que empezar siendo un buen esposo y yo doy fe de eso. Entonces cuando Él es un buen esposo y nuestras hijas ven que nos amamos, que nos respetamos, entonces ellas se sienten como muy
protegidas y amadas también. Qué lindo poder haberlos escuchado las experiencias de cada uno de ellos, porque todas son distintas, ¿no? Y todos en algún momento se sienten que quizás no hacen lo suficiente a pesar de que se esfuerzan. Todos tenemos parámetros, tenemos a nuestros papás, tenemos a nuestros esposos. Mi esposo, en cambio, es un padre muy cariñoso, muy dedicado, hace de todo. Mi papá tiene otra figura, es más serio, más parco, pero lo amo porque él es un hombre muy esforzado, un hombre que me muestra ese ejemplo de otra manera, ¿no? Y me muestra su amor de otra manera. Amigas, vamos a terminar el programa, se nos ha ido volando. Porque dejé tanto que hablar de los papás. Solo unas pequeñas palabritas finales para todos los papitos. Antes de terminar quería como nombrar lo que decía Saidita, que fue una niña muy bien portada. En el caso mío no, yo nací siendo un terremoto. No parece para nada, Marlene. Yo recuerdo que me daba con tanto sacrificio, me compré un reloj, recuerdo que tenía numeritos romanos y yo era muy curiosa, todo lo destruía. Entonces lo destapé y le había costado mucho, destapé, cogí todos esos triangulitos, dije, papá, mira qué maravilloso tu regalo. Entonces recuerdo que se puso colorado, pero como que reaccionó y dijo, es un regalo. Entonces quiero bendecir a mi papá por aguantarme todas las locuras, porque tan lindo que es un papá cuando le salen los hijos súper inteligentes, súper tranquilos, que se sientan en la sala. Pero mi papá, yo recuerdo que él tenía que, en mi tiempo se aplicaba lo de la mirada profunda. Tenía que aplicar todo el tiempo, él estaba con su mirada persiguiéndome porque sabía que había un terremoto y que iba a destruir algo. Así que bendigo a mi papá y bendigo a todos los papás por soportarnos muchas veces lo insoportable. Dios los bendiga grandemente. Sí, señor, abrazar a todos los papitos que nos están viendo, bendecirlos y clamar porque el Señor haga grandes cosas en sus vidas. Y recuerde, su hijo está viéndole, así que usted es el ejemplo que él quiere seguir, de manera que encomiéndese al Señor y créame que Él le va a dar la sabiduría necesaria para que usted pueda disfrutar esa paternidad por siempre, aun cuando sea abuelo. Y aprovecho una vez más para abrazar a mi papito Manuel y a mi esposo Dino. Gracias. Qué lindo. Bueno, pues en estos momentos yo quiero darle gracias a Dios por mi papá que está en el cielo, porque supo pues inculcarme lo mejor junto con mi madre. Y también pues quiero honrar la vida de mi hermano el pastor Francisco Loro, que es mi padre espiritual, y mi hermano pues el pastor Freddy Lori. Quiero honrar la vida también de ese hermoso hombre que es mi esposo. De verdad, yo lo admiro muchísimo porque él es, para mí, es el mejor padre, siempre preocupado por sus hijos, aún estando ya casados. Todas las semanas tienen su canasta y de verdad eso es admirable. Te admiro, mi amor, y feliz día a todos los padres. Así es, feliz día también a mi esposo, porque todos lo han nombrado, ¿no? Claro, sí, por favor. multado de nombrarte, Después llego a casa hay que nombrarlo, hay que nombrarlo. Así que feliz día, Fabio, de mi corazón, papá, los amo, esposos, padres, feliz día. No, nos toca ahora prepararnos para poder honrarlos de la mejor manera. Sí. ¿Saben qué? Es como que a ellos se veces lo merecen. Es que celebramos generalmente el Día de la Mamá y ellos ahí sí son todo, con todas las galas y con todas las cosas, y todos los restaurantes se llenan, pero si se fijan que para el Día del Padre no se llenan tanto los restaurantes, para el Día del Padre ya no hay tanta celebración, no es todo las mismas promociones en la televisión Mucha que existen crueldad. todo el día, y es porque no lo tomamos de la misma forma, porque no hemos entendido cómo aman los padres, y eso de una es lo que manera increíble. hemos querido transmitirles hoy. Hemos querido que ustedes lo escuchen de nosotras, lo escuchen de ellos, y puedan identificar en sus papás, en sus esposos, que también son padres, ese papá esforzado, ese papá que lo da todo, ese papá que quizás no te dice te amo todo el tiempo, pero te está amando cada instante en el que te llama la atención, en el que te corrige, en el que te disciplina. Ese papá que, al igual que nuestro Padre Celestial, está ahí pendiente y a veces nos deja caer para que nosotros podamos aprender. Es ese papá que debemos valorar, ese papá que debemos honrar, como dice la palabra, porque ese es un mandamiento y es un mandamiento con promesa. Chicas, nos despedimos dándole un beso gigante a los papás, ¿sí? Y Un brindando, beso brindando por ellos. brindando por los Feliz papás. día, papás. Honro a mi papá, honro a mi esposo y honro a todos los papás que nos están viendo aquí, esos papás de Café con Dios que se toman todas las mañanas. Todos los papás de la familia de Enlace. También. Ay, por ellos yo También, quiero los también darles un papás, fuerte sí. aplauso a los papás de la familia de Enlace. Yo creo que sí.
esos papitos que a veces les toca trabajar sábados, domingos, para que nosotros podamos tener la programación en casa, para que podamos ser bendecidos. Yo los bendigo, de verdad los honro. Gracias de verdad por habernos acompañado. Vaya, corre en este momento, si no lo ha hecho, prepárele algo especial a ese papá. No necesita ser costoso, lo importante es que salga de todo nuestro corazón y que realmente esté lleno de amor. Gracias nuevamente. Esto fue Café con Dios por los papás. ¿Sí? Qué rico disfrutar un café con Dios.